coincidentemente las mismas que han propiciado la destrucción paulatina de lo que antes se llamaba, refiriéndose a nuestro país, el cuerno de la abundancia. No solamente de la riqueza del país en general, sino de sus recursos naturales, sus hábitats, sus ecosistemas y su biodiversidad. Somos el cuarto país más rico en biodiversidad y estamos a la cabeza de los destructores de la biodiversidad. Toda la devastación ambiental que sucede cada año representa el 10% del Producto Interno Bruto, es decir, cerca de 754,000 millones de pesos. Los índices ambientales en México hablan por sí mismos. Vamos a ver, por ejemplo, deforestación. Entre 1976 y 1993 se perdieron 2.976.000 hectáreas. 2.976.000, casi 3 millones. En el mismo número de los años siguientes, desde 1993, a partir de 1993, se perdieron el doble de hectáreas de cobertura forestal. Se ha pasado de perder un promedio de 175.000 hectáreas anuales de bosques a 319.000 hectáreas anuales. En los últimos años, la pérdida se aproxima a las 600.000 hectáreas anuales, es decir, equivalentes a 4 veces el territorio de lo que llamábamos el Distrito Federal. A pesar de que 2/3 del agua que consume el país dependen precisamente de su captación en los bosques. Además, con esta pérdida de cobertura forestal, se aumentan en un 14% las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático. México está colocado en el 5º lugar de los países de mayor deforestación del mundo. De las 22 millones de hectáreas de selvas húmedas o bosques tropicales, ya solo quedan 800.000. De 22 millones, solo quedan 800.000, que están repartidas en cachitos que se han salvado de la Lacandona en Chiapas, de los Chimalapas en la frontera entre Chiapas y Oaxaca, algo en Veracruz y algo más en Oaxaca. Nos queda solamente 10% de nuestras selvas húmedas y 5% de nuestros bosques tropicales. Cualquier vuelo sobre el territorio nacional nos enseña el páramo en el que se ha convertido el país. De los bosques templados, coníferas, encinos, etc., solo queda la mitad de las 50 millones de hectáreas originales, casi todas ellas en Chihuahua y en Durango. Además, cada año se pierden 22.000 hectáreas de manglares en las costas de México, es decir, una tasa anual de 2.5%. Eso quiere decir que perdemos como 4,5 hectáreas diarias de manglares, que son los grandes reservorios de la biodiversidad del país. Para el año 2025, apenas en 9 años, solamente nos va a quedar 40% de los manglares que antes rodeaban nuestros 10.000 kilómetros de costa en 4 mares. Si les digo las cifras correspondientes como las que acabo de decir para deforestación, si se las digo para el tema del agua, bueno, la depresión que voy a causar aquí va a ser preocupante. El 73% del agua de nuestro país está contaminado, como están contaminados todos nuestros ríos, nuestros acuíferos, que están además de contaminados, sobreexplotados, y por lo tanto la contaminación llega a las costas y a nuestras playas. De todas las aguas residuales que se producen, que se generan en los municipios, solo una tercera parte se trata. Y de las aguas industriales, solo 15%, al igual que en el caso de las aguas que genera la agricultura. En el caso de la pesca, teníamos una cantidad impresionante de especies y estamos ahorita
ya nada más aprovechando 5% de ellas, y con una corrupción en el sector que hace que el país, que podría ser riquísimo en materia de recursos pesqueros, esté en la retaguardia y sufriendo pérdidas constantes. No quiero hablarles de la situación de los mamíferos marinos que se encuentran en nuestras aguas, porque casi todos ellos han sido afectadas por las prácticas de pesca con redes sumamente dañinas. Todos nuestros mamíferos marinos están en peligro de extinción y ya tenemos 2 especies extinguidas y está a punto de extinguirse la vaquita marina en el Golfo de California. Ya para no causar aquí pánico no me voy a referir al tema de la basura y de los residuos peligrosos, porque en eso estamos a la cola de la comunidad internacional. Bueno, después de oír tantas cifras, la cuestión más importante es saber quiénes son los culpables. Yo llevo muchos años trabajando en esto y veo cómo los particulares se ríen de las leyes, cómo las empresas actúan consiguiendo todo a través de mordidas con las autoridades y cómo burlan todos los límites que hay a los niveles de contaminación. Eso se tiene por conocido. Lo que necesitaba explorarse más es, ¿y la autoridad en dónde está? Y la gran desgracia de este país y el gran causante de esta destrucción ambiental de que acabo de hablar es la autoridad, porque casi todas estas actividades que causan esta destrucción ambiental son actividades que están autorizadas oficialmente por el gobierno. La mayoría de las obras y actividades de desarrollo que suceden a lo largo de nuestro territorio se llevan a cabo en desafío de las disposiciones ambientales, de las disposiciones en materia de desarrollo urbano, de las disposiciones que protegen nuestras especies vegetales, como en la Ley General de Vida Silvestre, de las disposiciones que aparecen en todos los ramos de nuestra legislación nacional, son letra muerta, y el resultado lo tenemos a la vista. Si vemos, por ejemplo, la alarma que en un momento llegó a provocar la destrucción ambiental que se venía acumulando en las décadas de los 90 y en la primera década de este siglo, hubo una gran presión sobre el gobierno de parte de la ciudadanía para que se creara algún órgano que parara toda esta destrucción. Y se crea la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que lo único que no tiene es el carácter de procuraduría, porque una procuraduría tiene derecho de acción frente a los violadores de la ley. Esta, en realidad, a pesar de su nombre engañador, esta Profepa no es más que una oficina de inspección que recibe las denuncias de la ciudadanía de una manera muy extraña, porque cuando un ciudadano o una agrupación denuncia una violación a la ley y algún daño a los recursos naturales, inmediatamente el denunciante es el que se convierte en enemigo de la autoridad y no el denunciado. Bueno, todo esto obviamente se puede constatar, por ejemplo, en este país, para cualquier actividad u obra que se quiera llevar a cabo que pueda tener un efecto en el ambiente, se tiene que obtener una autorización que se llama de impacto ambiental, que hay que presentar un estudio que indica en qué medida esa obra o actividad puede afectar al ambiente. Y después de eso la autoridad tiene que aplicar la ley y decidir si se autoriza o no. Todas estas solicitudes se autorizan sin mayor trámite y sin importar si el que manifiesta el impacto ambiental está actuando de buena fe o no. No es sorprendente entonces que nuestros funcionarios federales estén constantemente acusados de corrupción, que los gobernadores de tantos estados, vean lo que se descubrió hoy en la mañana respecto al antiguo gobernador de Sonora y su rancho particular, no es de sorprender que la mayoría de los gobernadores del país estén impugnados por corrupción. No quiero hablar de los presidentes municipales porque allí el caso es todavía muchísimo más radical. Entonces les pregunto una cosa:
¿Nos respetamos a nosotros mismos como respetamos nuestro entorno ambiental? ¿O no sucede ni una cosa ni la otra? La única posibilidad de que esto cambie es con ustedes. Será responsabilidad de ustedes que nadie pueda venir a un podio universitario a dar un gravísimo dictamen como el que acabo de hacer de la situación de nuestro país. Muchísimas gracias y quiero oír sus preguntas. Gracias por su atención.